buenas tardes. Estamos aquí una vez más en estas cápsulas que esperemos sean semanales. En esta ocasión tengo el placer, el orgullo, no sé, miles de sentimientos que me llenan por estar con Tonatiuh Trejo de Laboratorio Editorial. Esto es un libro, un proyecto que lleva pues ya desde el 2011, ¿no? Yo creo que desde antes, ¿no? Como 2009 empezaste como con esto. Y pues bueno, es un placer para mí estar contigo, una nueva propuesta de hacer libros, de pensar el libro, de problematizar el libro. Y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No sé, si gustas como presentar el proyecto y ya de ahí vamos armando, ¿no? El chorro. Dale, pues antes que nada, qué chido que nos hayas abierto la pantalla. Nosotros estamos ahorita radicando en Oaxaca, los saludo desde una capital oaxaqueña medio nublada, pero tropical, que no deja de ser tropical. Hicimos nuestra mudanza apenas hace casi 4 años de Ciudad de México, donde iniciamos originalmente el proyecto como una mezcla de dos inquietudes bien claras. La primera era de quien en ese entonces fue mi primer socio, Fabián Guerrero, que venía de una escuela más literaria y que compartía vida en ese momento con su chica Joana, que hacía danza contemporánea. Entonces, esa superposición de lenguajes y de relaciones entre el cuerpo y la narrativa y entre el cuerpo y el objeto, nos ayudaron mucho a echar para adelante hace exactamente, pues sí, 11 años, digamos que del nacimiento, pero de gestación yo creo que como bien lo dices tú, fueron por lo menos un año más. Em, Configurándose eso con la inquietud que yo tenía en aquel entonces de desvincularme del trabajo editorial canónico y institucionalizado en el que yo estaba esclavizado en aquel entonces, aprovechando que mi formación realmente no era como literato, sino como artista plástico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Entonces, entre la inquietud de incorporar las visiones que tenían el Fabis y Joana respecto a la generación de narrativas con el cuerpo en relación con el objeto y mi propia vinculación con la manipulación de materiales y de esta eh, como primer atisbo de que lo editorial y el libro se relacionan también con el entorno a través de algo más performático que estrictamente intelectual, pues echamos adelante, esto es un libro. En una primera publicación, digamos que la publicación que abre nuestro catálogo intentó ser una publicación potente y es una publicación que a grandes rasgos sostiene un discurso a través de puras páginas en blanco. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta, bueno, de la reacción que empezaba a tener la gente a través de la asistencia y de la lectura de un objeto que los retaba como a replantearse si ellos estaban leyendo o escribiendo al mismo tiempo, si, si existe la decodificación la decodificación sin código, si existe la escritura vacía, ¿no? Em, Todos estos cuestionamientos que a lo mejor ya no tienen que ver con una propuesta literaria, como la mayoría de los proyectos que conocemos, sino con una autorreflexión sobre el proceso editorial y sobre una problematización de cuáles son los sesgos, los alcances, pero también las posibles rupturas fronterizas de lo que es el libro. Entonces, de ahí para adelante, llevamos ya pues 15 años compactados en prácticamente 40 publicaciones que a últimas fechas ya empiezan a desbordarse de los objetos para convertirse en multiplicaciones, en réplicas, en exposiciones y variantes de lo que hay dentro de los libros. Y sobre todo de la preocupación legítima de encontrar en el libro un
una herramienta socializante. O sea, creo que al principio, por más que nuestro juego era el formato, seguíamos replicando el hábito de producir objetos que te exigían una atención plena y una descontextualización em, para llegar al pensamiento que habitaba dentro del libro. Y ahora mismo lo estoy ya como canalizando a la posibilidad real de que a partir de un objeto se generen otras relaciones, comparticiones y trastocamientos de lo comunitario y de lo local, digamos que del escenario de movilización de los cuerpos lectores, ¿no? O sea, realmente hemos estado construyendo mucha teoría, hemos divagado demasiado, a veces nos perdemos en nuestras propias, o nos confunde nuestra propia duda, que es una duda siempre presente en lo que hacemos, pero también esas derivas le dan forma y personalidad al proyecto. Sí, no, bueno, me estoy acordando del este primer libro canónico que lanzaron, el de la inteligencia artificial, ¿no? Y justamente ahorita que lo estás trayendo a la plática, ¿no? O sea, realmente era una desconfiguración, ¿no? De lo que era, de lo que uno piensa que es un libro, ¿no? O sea, justamente un libro vacío o un libro sin palabras que el lector va armando, el lector va escribiendo, ¿no? Y que justamente a mí sí me hizo así, o sea, una bomba ese libro, ¿no? Porque justamente pues, replantea, ¿no? Esta noción, ¿no? Es, pero no es, ¿no? Pero también genera estas preguntas yo creo que se sigue escribiendo este libro, ¿no? O sea, que el proyecto en sí es una reescritura de la reescritura de la reescritura, ¿no? Un poco lo que dices, ¿no? Ahora la evolución un libro ha sido a pues, performance, ¿no? Ya totalmente, ¿no? O sea, la configuración del libro se ha ido a miles de formas, ¿no? Me recuerdo esta exposición que hiciste en Radio UNAM, ¿no? Mm, O quizá lo que hiciste en un departamento, ¿te acuerdas? Acá en la Ciudad de México, que también mm, ¿no? O sea, a mí la verdad es que sí, siempre te me has hecho un terrorista, cabrón, ¿no? De la edición, ¿no? Porque justamente, o sea, digo, no sé, es muy bonito cómo has transformado, ¿no? De esta palabra, de este bloque que tenemos que se llama libro, ¿no? Toda una configuración, ¿no? No sé si gustas como platicarnos de cómo ha sido igual ese proceso, ¿no? O sea, que de repente pues no sé, ¿no? Se activó y ha sido imparable, ¿no? Hasta ahora. Pues bueno, una precisión nada más. El libro se llamaba La inteligencia militar. Militar, sí, sí, sí. Militar con Bueno, H en la palabra inteligencia. ujú, ujú. Y lo decidimos editarlo porque en aquel entonces estaba recién inaugurada la guerra contra el narco. Entonces empezaban estos casos de atropellamiento por parte del ejército hacia ciertas poblaciones y también en ciertos casos específicos contra la sociedad civil. Y nos parecía un libro que, además de exponernos a nosotros como editores, nos ayudaba a denunciar lo que estaba pasando. Entonces, también la potencia política del proyecto la quisimos asumir desde el principio. No nos dio miedo un poco pasar por ese tamiz estrictamente, no creo que estrictamente militante, pero sí claramente político. Y de ahí a la fecha, pues lo que ha ido abriéndonos los canales de experimentación, porque también me parece que habernos asumido idealmente desde el principio como un laboratorio y no como una editorial, nos planteaba de entrada la necesidad de experimentación constante. Y a veces en los procesos de experimentación, los fracasos también van abriendo vetas y también van replanteando las posibles configuraciones de un modelo, de un proceso editorial que se va desconfigurando y reconfigurando cada vez que le pasamos corriente eléctrica, ¿sabes? Em, por eso hemos intentado hacer estos ejercicios de edición del espacio en estos departamentos. Hemos convocado a que una publicación em, se construya mediante pequeños ensayos, pequeños eructos, digámoslo así, en espacios cerrados, donde cada quien llega a proponer un pequeño ejercicio o
un balbuceo de lo que está pensando en ese momento a través de su propio lenguaje y de sus propios eh, medios. Y, y bueno, también nos ha tocado como intentar esta vinculación entre los contenidos con los contenedores, entre provocar a través de contenedores contenidos específicos, entender que esta ruta hacia lo publicacional es una ruta compartida todo el tiempo y que en esa compartición a veces uno tiende a disolver el concepto de marca, o el concepto de editorial, el concepto de autoría y todas estas otras em, bloques que le dan forma a este gran monolito que es el libro como instrumento y em, como herramienta cultural. O sea, siento que siempre que sentimos, siempre que hemos sentido que estamos volviendo a pisar firme luego de un experimento, solemos arriesgarnos a volver a caminar hacia otros materiales, hacia otras disciplinas, hacia otras inquietudes. Y también pensamos que la construcción de teoría sobre lo editorial es una publicación que constantemente se está haciendo y se está construyendo ya como una necesidad colectiva. Y en ese sentido, también nos ha tocado imaginar y plantar espacios que no solamente funcionan como laboratorio, sino como biblioteca y como librería. O sea, porque pensamos que en este universo del libro, em, quitando los reflectores de ese objeto, que es el que suele recibir toda la atención, eh, quedan muchos espacios aledaños por problematizar, y entre ellos precisamente son los los talleres de impresión, las bibliotecas, los acervos, los archivos, las librerías, ¿no? Que tienen ya también sus propias taras y sus propios hábitos que responden a las necesidades de ciertos perfiles editoriales. Entonces, pues en ese sentido, eh, también a partir de eso, de esa necesidad, esto es un libro terminó integrándose y formando parte de una biblioteca que se llama la Biblioteca de Anomalías Editoriales, que es un archivo que hemos ido construyendo a través de estos 15 años de trabajo y que además está abierto al público con la intención precisamente de que a partir de la aproximación de la confrontación con estos objetos editorializantes que tenemos en la colección, se pueda abrir la conversación in situ para la gente que lee, la gente que produce, la gente que tiene una necesidad de vincular o de resguardar ideas a través de objetos. Y digamos que el último eslabón de nuestra cadena exploratoria fue una librería que también se tomó muy en serio esta idea de eh, cómo modificar un punto de distribución editorial que si bien claramente tenía relaciones comerciales, también producía otro tipo de relacionamiento entre las publicaciones y los editores, entre los editores y los gestores del espacio, entre otras artes y lo editorial, entre la posibilidad de integrar ese espacio no solamente como con una personalidad bibliográfica a su entorno social, sino como un espacio, pues, para recibir, como centros de acopio, por ejemplo, para los ciertas resistencias oaxaqueñas. Estábamos en un espacio donde había una línea claramente orientada hacia lo ecológico y hacia lo feminista. Entonces, uno va encontrando, digamos, manos abiertas para integrar sus propias ocupaciones y preocupaciones, em, y hacer que el libro o esta cosa que ya es más disuelta empieza a dejar de ser el libro, se involucre pues con otro tipo de posibilidad de inserción
y de interpelación de públicos, ¿no? O como que el libro originalmente define a través de su cuerpo a quién va a interpelar y cómo va a hacerlo de forma muy clara, porque es un instrumento que hemos utilizado desde hace 500 años. Pero digamos que el libro en su versión licuada, pues puede proponer diálogos en otros niveles y sobre todo a nivel de influencia real en sus entornos. Em, Creo que ya a grandes rasgos esos sí serían los tentáculos de la editorial, que a veces han pasado por grandes resultados, muy buenas interrelaciones y futuros posibles, y en otros casos pues también han sido fracasos rotundos. No, bueno, pero, o sea, digo, no sé si se podría evaluar como fracaso, sino pues justamente, ¿no? En esta noción de laboratorio, pues bueno, ¿no? Forman parte de estos procesos que se dan, ¿no? O sea, quisiera, no sé, que nos contaras un poco más sobre, bueno, primero sobre la biblioteca de anomalías, que se me hace, bueno, yo tuve la oportunidad ya de ver un poco lo que tienes, pero bueno, el tiempo es ina- es muy breve, ¿no? Porque realmente no sé cuántos materiales tengas por ahí, pero bueno, ha sido una colección que has hecho pues a partir de muchos viajes y de muchos contactos, ¿no? O sea, ¿está digitalizada? ¿La piensas digitalizar o no? ¿Cómo llegamos, ¿no? ¿Dónde la tienes? ¿No? Un poco sobre ello y luego vamos sobre este proyecto social que también se me hacía bien interesante, que era, bueno, la librería, ¿no? Y que, bueno, Sí. también planteaba otras formas de trabajo, ¿no? Entonces vamos con... Bueno, a ver, la Biblioteca de Anomalías es un acervo de publicaciones anómalas o desnaturalizadas de lo editorial, pero que todavía conservan los rasgos que, por lo menos a nuestro juicio, sí la hacen tener un núcleo eh, bibliográfico, un núcleo editorial, editorializado. Em, Nuestras propias preocupaciones nos fueron acercando a personas que también tenían inquietudes parecidas o que libremente estaban ya jugando sin intenciones muy claras, muy definidas, pero que estaban jugando con el concepto del libro. Entonces, a lo largo de los años uno va construyendo esta red de colaboración y de acercamientos y me parece que de entrada esa colección de publicaciones habla entre líneas precisamente de eso, de que hay, por lo menos a nivel Latinoamérica, una, una constante y presente recapitulación sobre cómo funciona lo editorial. Y sobre todo cómo funciona lo editorial en términos de urgencias locales o de necesidades locales o de posturas personales, porque muchas son autopublicaciones. Y lo que da el fruto de todas estas urgencias son objetos editorializados que responden a necesidades muy específicas y que se insertan, digamos, en el diálogo, en un diálogo mucho más cuidado, mucho más eh, mensurable, em, y que bueno, cobra mucho más sentido si tienes las publicaciones en la mano, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso la biblioteca de anomalías se concibió como un archivo abierto. Y es un archivo abierto que ha estado habitando en una habitación de mi casa desde que se decidió establecerlo como pues como una biblioteca. Entonces, funciona de forma muy sencilla si alguien tiene el interés, la curiosidad suficiente para acercarse a este acervo, solo me manda un correo, ¿no? Y yo afortunadamente tengo más o menos mis tiempos abiertos porque trabajo desde casa para poder recibir aquí a la banda y pasar una buena tarde platicando, ¿no? O sea, porque también está replanteamiento de la biblioteca implicaba pues soltar todas estas eh,
incursiones restrictivas que uno tiene cuando va a una biblioteca, porque no se puede comer, porque no se puede hablar, Guantes. porque, puta, no se puede hacer nada absolutamente, porque tienes que ver los libros con guantes, ¿sabes? Ujú, Y en términos como de aproximación a estos proyectos, a mí me ha gustado soltar todas esas prohibiciones. Y entonces aquí podemos estar echándonos unas chelas mientras estamos platicando, viendo los objetos, salir un poquito la tengo en la azotea de la casa, entonces salir un poquito ahí a la azotea y hacer que estos libros no solamente convivan con la persona que los fue a ver, sino que em, produzcan una relación interpersonal entre ellos y el librero, que soy yo, que a nivel personal, pues también me aproxima a los objetos de formas en las que yo no había podido penetrar, ¿no? Toda la gente viene a ver cosas diferentes en estos objetos y tener esta comunicación abierta sobre por qué los escogiste, sobre cuáles son tus inquietudes y qué reflexiones detonan en ti. A veces me ha hecho a mí encontrar cada vez más capas de significados en las publicaciones que yo tengo aquí resguardadas, ¿no? Entonces se convierte en en, un- en- en una experimentación más del laboratorio. Es una colección que se ha hecho, comenzó eh, pues resguardando las cosas que yo podía comprar. Después, conforme fuimos avanzando también en nuestra vida como laboratorio, empezamos a intercambiar mucho, porque pues también las publicaciones que nosotros producimos tienen características eh, que ajá, convergen con lo que hemos, con la gente con la que hemos compartido. Y, y últimamente también han llegado donaciones, o sea, siento que el proyecto ha ido creciendo solo, se ha ido acomodando em, por méritos propios. Creo que me hace falta darle un poco más de exposición. ujú, em, Creo que por más que hemos tenido aquí gente de Taiwán, o sea, ha venido gente de Japón, ha venido gente de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de España, ¿no? Así como eh, teníamos esta otra puerta que era la librería, que llegaba mucha gente ahí a ver los libros y era muy fácil arrastrar a la banda hacia la biblioteca, porque también la librería era muy fascinante. Em, y respecto, digamos que a la formalidad del archivo, pues no he tenido yo todavía la oportunidad de digitalizarlo. Sería una chamba inmensa, o sea, siento que ya no está en mis manos como es de esas cosas que si no empiezas desde el inicio, la acumulación de trabajo es brutal y ahora tendría yo que buscar una forma de fondear esa digitalización para hacer un buen repositorio y que tuviera más acceso. Con todo y todo, durante la pandemia, cuando se detuvo la movilidad social, em, y la visita a la biblioteca de anomalías se volvió censurable. ujú, Este, se me ocurrió miniaturizar algunas publicaciones de la biblioteca y entonces re- reformatearlas a modo de que tú puedas imprimirlas en tu casa y que con una sola hoja carta, a través de un pliegue tipo fanzine pequeño, eh, pudieras tener una de las publicaciones de la Biblioteca Anomalías en tus manos, ¿no? Entonces, llamándose COVID-19 la pandemia, decidimos miniaturizar 19 proyectos, 19 libros de la biblioteca y em, subirlos en línea para que cualquiera que tuviera interés, por lo menos, de curiosear en algunas publicaciones que tenemos aquí resguardadas, las pudiera imprimir en su casa y darles formato. O sea, también esta idea de cómo se distribuye y qué tanta agencia puede tener un lector en la producción del libro, me pareció interesante en el contexto pandémico. Y se resolvió bonito. O sea, realmente yo solamente lo que hice fue hacer el trabajo de digitalización, subí los archivos a la página web de Esto es un libro y la banda se metía y descargaba, imprimía
y automáticamente tenía una colección de 10, tenía su propia biblioteca de anomalías con 19 publicaciones en su casa. Así que digamos que si bien fue un caso muy específico, la idea de digitalización del resto del acervo es algo que no tengo contemplado todavía. Otro rasgo de la biblioteca, por ejemplo, que me parece muy, muy interesante es que la persona que arriba la biblioteca recibe la biblioteca exactamente como la dejó la última persona que llegó. Entonces, no hay una clasificación estricta de los materiales porque los materiales se van clasificando como orgánicamente. Entonces, cuando tú llegas a la biblioteca, te das cuenta de cuáles eran los intereses de la persona inmediatamente precedente a través de cómo los dejó acomodados. Claro que cuando ya es un desmadre la biblioteca, sí tengo que como hacer un poco de orden, pero em, me gusta mucho que esa posibilidad de relación entre un cuerpo ausente y un cuerpo presente también se haga posible, al menos en un universo de ficción, ¿no? Porque ahí está ahí está la personalidad visitante, del visitante que ya no está. Estaba, Convive con la del visitante que llega. Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de tener una biblioteca de anomalías y en un futuro no muy adelantado, me gustaría armar algunas residencias aquí. órale. Simplemente poder convocar con un poco más de prisa porque tienes absolutamente toda la razón. Es, es demasiado barroco en cierto sentido. O sea, hay demasiadas cosas que ver y entonces en 2 horas yo he visto que la gente se agota. O sea, por más que haya cosas muy chingonas ahí, de repente la atención es o está tan separada que se vuelve un poco cansado. Entonces también por eso el hecho de venir a la casa puede ser una estancia larga, puede funcionar mejor y además en esa semana, por ejemplo, como me la estoy imaginando, se puede pimponear, dialogar y quizá producir algo aquí dentro del laboratorio, ¿no? Pero bueno, eso es un plan un poquito más hacia adelante. Y justo pensaba en esta noción de réplica y que decías, ¿no? Cada visitante hace su biblioteca de anomalías, ¿no? Es decir, esta selección que hace de qué ves, qué no ves, dónde ves, a qué le das más atención, pues justo hace que la biblioteca crezca y que se generen otras bibliotecas de anomalías, ¿no? Bajo otras miradas y puta, se vuelve un universo ahí expandible, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo este archivo que tienes, ¿no? Se expande cada vez que va alguien, ¿no? A verlo, ¿no? O que, justo, ¿no? Que dices, ¿no? Que ya de repente se vuelve un desmadre, ¿no? Y tú mismo redescubres que en ese desmadre hay elementos que puedes reformular o que te hacen justamente ver estas capas de sentido que no veías, ¿no? O sea, la idea de la residencia suena muy, muy chingona, ¿no? Porque justamente pues daría esas posibilidades, ¿no? A generar de un acervo limitado, algo ilimitado quizá, ¿no? Y que se vaya reproduciendo. Está muy chingón ese proyecto. Y bueno, ahora, igual, no sé si podemos hablar bueno, del proyecto de la librería, que también digo, justo, es que estaba pensando, ¿no? Hay muchas betas que quisiera tocar contigo, ¿no? Porque de repente también pensaba en esta superproducción de libros que existe, ¿no? Y que de repente es como, puta, no sé si la biblioteca de anomalías se vea desbordada o cada vez se vuelva más selectiva en este multiuniverso de publicaciones que hay un chingo ya, ¿no? O sea, de repente ya, justo, ¿no? Ya todos queremos publicar nuestro libro y nadie quiere leer el libro del otro, ¿no? Entonces, bueno. Siento que ese escenario que describes a lo único que da pie es precisamente a la modificación del concepto de edición, ¿no? Y el concepto de libro. O sea, si bien hay una hiperproducción de libros a través del proyecto del Anhelo, que fue la librería que tuvimos abierta, también me di cuenta de que siempre hay un lector para cada libro. Eso sigue pasando. No importa que el autor no sea conocido, no importa que la editorial no sea conocida, si un lector se aproxima o se aproxima a un espacio como el Anhelo, como tampoco teníamos una clasificación
copia de las grandes catedrales editoriales, digo, libreras de México, lo que provocaba su aproximación y su compra era la curiosidad, justo. Y no podemos negar que sí es una industria que vomita publicaciones porque de eso vive, ¿no? Porque realmente a veces no hay una ponderación real de lo que se tiene y por qué se tiene que publicar, o que vale la pena, qué sentido tiene que algunas cosas lleguen al mundo, pero también es cierto que eso nos está obligando a las personas que nos interesa seguir circulando proyectos y pues cómo nos reconfiguramos, ¿no? ¿Cómo nos reconfiguramos precisamente para eso? ¿Cuáles son las ecologías de lo editorial? ¿Cuál es la noción de lo sustentable dentro de un proyecto editorial que no tenga que ver estrictamente con la sustentabilidad económica? Entonces, hay que abrir los conceptos y a partir de eso, pues sí, es así. No sé, yo he visto proyectos que hacen tandas de 50 libros y entonces nunca tienen excedentes porque los encuentran un desarrollo de proyecto que no encarece de más el estar haciendo tandas cortas y cuando terminan, porque tienen sus públicos, pues lo vuelven a hacer. Y entonces en lugar de tirar 10,000 de una sola ocasión, van haciendo esas tandas. Y esos guiños hacia lo sustentable, hacia las políticas y las éticas del quehacer editorial, que también a veces quedan al margen de las producciones, em, eran lo que más nos interesaba conjuntar en el anhelo, en la librería. No nos, no abrimos ese espacio, no abrimos un espacio solamente para acumular objetos y solucionar nuestros problemas económicos. Realmente la primera actividad que hicimos realmente relacionada con el anhelo no fue la apertura, fue una convocatoria de los proyectos editoriales que ya habitaban aquí en Oaxaca. Y la convocatoria fue no exclusivamente para avisarles que íbamos a tener o que íbamos a proponer un espacio para darle casa a sus publicaciones, sino para preguntarles qué necesitan, cómo se imaginan el lugar, cómo funcionan mejor sus publicaciones. Em, y una de las decisiones que se tomó a partir de eso, por ejemplo, fue tener todos los libros de frente, no tener ningún libro de canto. Sí, Sí, era una posición realmente política y siento que fue una decisión brillante, pero que tomamos en conjunto, porque también no se me puede olvidar que el proyecto del Anhelo fue un proyecto que tuvo 3 semillas. Estos un libro solamente es una parte del inicio del proyecto, pero junto a nosotros estuvo Andrea Belarruti de Coníferas Tropicales y Antonio Medina de Editorial Fiebre, que fuimos quienes tuvimos la inquietud de intentar un bosquejo de una librería, pues anómala también, ¿no? Ya que teníamos más o menos a la comunidad em, conformada, conjuntada, previo a la apertura del lugar, em, tuvimos como más claridad respecto a quién iba a ser nuestra comunidad em, de colegas, porque en cierto, digamos que intentando ser políticos a través del lenguaje, pues nunca les llamamos proveedores, ¿no? Siempre fueron. Y lo chido también era que conocíamos a todos, o sea, realmente el grueso de las publicaciones que tuvimos ahí, aún fueran de Chile, aún fueran de Colombia, aún fueran este, de Argentina, eran publicaciones que se habían acercado al espacio a través de negociaciones con gente que conocemos.
con banda que conocimos en las ferias, con banda que conocimos a través de las redes sociales, con bandas que llegaba directamente al Anhelo a decirnos, oigan, puedo dejar mis, mis fanzines, o puedo dejar mis libros, o puedo... em, y solo rechazamos a una persona, que fue el representante de Sexto Piso, fíjate. Nunca, nunca tuvimos ningún libro de ese calibre, como de una editorialidad de ese calibre en librería. Era también una posición Órale. que respetamos hasta el último día del proyecto. Y eh, teniendo ese origen pues un poco enrarecido a través de nuestra propia convocatoria, decidimos darle vida al espacio también de forma no convencional. Entonces, nunca hicimos una presentación de un libro ahí. Siempre que se nos sugirió hacer una presentación de un libro, intentábamos negociar e imaginar con el proyecto que nos llegaba con la sugerencia, hacer otro tipo de activación del libro, ¿no? O sea, una que creo que nos quedó muy grabada a todos fue un libro, un fotolibro de un fotógrafo oaxaqueño que se llama Víctor Mortales, que tiene una editorial fotográfica que se llama Terror Ediciones. Y fue de las primeras ofertas que tuvimos para hacer una presentación de un libro ahí. Y su libro era una serie de fotografías que él mismo había tomado durante 31 días consecutivos, pernoctando en lugares diferentes. Entonces, él iba movilizándose diariamente y siempre donde decidía pasar la noche, em, era su locación para hacer sus Las fotos. series. Y le propusimos, ¿por qué no pernoctar en la librería, ¿no? Hacer que ese evento se convirtiera en una compartición con el artista. Entonces metimos una cama en la librería, metimos su cama en la librería, convocamos, no sé, que te gusta a las 7 de la noche. Entonces la banda llegaba y podía platicar con él mientras él estaba en su cama preparándose para dormir. Em, Obviamente no iba a suceder eso hasta que nos fuéramos todos, porque había mezcal, había de todo, ¿no? Hacíamos eh, el, el eterno bullicio de una post presentación del libro, lo teníamos nosotros todo el tiempo ahí. Entonces, llegando la hora, 10 de la noche, invitamos a todo el mundo. Bueno, y teníamos también montadas las fotos originales, como una exposición, y las fotos también estaban a la venta. Entonces, funcionábamos en un segundo, funcionamos como galería, como librería y como hostal. Y para cerrar la jornada, bueno, pues él iba, la idea era que él cerrara con un estudio fotográfico también, en ausencia de todos nosotros. Y bueno, ya el otro día ir a ver cómo había pasado la noche, desayunar con él, pero todo fue muy a luz baja. Y la sensación de estar en una presentación de libro nunca estuvo presente, nunca apareció. Eran más como pequeños accidentes que uno se iba a encontrar ahí a la librería, hacíamos conciertitos le llamábamos solo en el Anhelo, solo porque era un acto solitario y también porque era muy único, porque realmente lo que intentábamos era que llegara la gente a improvisar ahí. Mucha experimentalidad en términos también de lo musical. Alojamos ahí a una editorial que se autoconcebía como una editorial viva, que era una mezcla entre una editorial y una compañía de teatro. Entonces, eso era lo que nosotros colocábamos, digamos, como espacio habitable para la gente que hacía libros o que se relacionaba con los libros, pues no eran solo los libreros, era todo el local. Ocupa lo que necesites y si podemos, otra decisión inteligente me parece para la librería fue ponerle ruedas a todos los muebles. Entonces podemos desconfigurar el espacio y configurarlo como se nos daba la gana, como lo necesitáramos. Y fueron 2 años de este proyecto. em,
al cumplir un año me acuerdo muy claramente que sabíamos que prácticamente habíamos vendido material de todos los colegas que confluían ahí, menos de una chica que hacía fanzines, que se llama Nini, que es oaxaqueña aquí. Entonces estaba yo con Andrea, mi socia, a punto de cumplir un año y era nuestra reflexión de, puta, pues nos ha ido chido, ¿no? Afortunadamente le hemos podido entregar cuentas a todos, menos a la Nini. No, pues qué triste, qué mal pedo. Pues quieras que no, es la única que no ha vendido nada. Y ese día, hace cuenta que como milagro de, de cumpleaños, ese día vendimos el fanzine. Órale. Entonces, a eso me refiero, que te digo que al final, por experiencia, me parece que ser honesto, digamos que en el desarrollo de la publicación y en el contenido de la publicación, te va a hacer espejear con alguien y ese alguien se va a sentir muy identificado, interpelado y con esa provocación y, y, s- y lo va a comprar, vamos. O sea, lo, si le interesa, se lo va a querer llevar, lo va a querer tener cerca de él. Y esos libros muchas veces repetían, pero porque alguien los recomendaba. Alguien decía, oye, me dijeron que compraron aquí esta cosa. Y nos enseñaban una foto. Entonces, las dinámicas que se iban generando dentro de una librería, en términos duros, no eran parecidas a las que se generan en otras librerías. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en Péndulo, Órale. un año en la librería del Museo Carrillo Gil, un año en la librería de la Casa Refugio Citlaltépetl Mm. y, y descubrí eso, que el acervo, el material que uno comparte a través del espacio también genera dinámicas diferenciadas em, y que todos los vínculos se, se vuelven más íntimos, se vuelven muy sensuales en términos de, pues sí, de afectividad. Eh, y bueno, es cierto que estamos en Oaxaca, es cierto que estamos muy bien ubicados en el centro de Oaxaca, dentro de un proyecto más amplio que se llama Matamoros 404, que arrastraba también a mucha banda para allá, pero fue una gran combinación. Afortunadamente fue una buena combinación con una renta legal, una renta nada gandalla, y bueno, lo que nos sacó de ahí fue realmente un accidente meteorológico. Sí, pues fue lo de la lluvia, ¿no? Pero bueno, accidente meteorológico se escucha muy bien. Wow, no, pues, o sea, justo esta librería retomaba un poco, no sé, esta idea de cuando uno iba a una librería, ¿no? Encontrarse algo, ¿no? O sea, justamente, de hecho, las librerías ahora, pues no sé, no hay ninguna librería que yo al menos me sienta a gusto. Cuando voy a una librería es como, puta, pues ya sabes, ¿no? Mesa de novedades, pero nunca se da este hallazgo, ¿no? O estos encuentros fortuitos que dices, no mames, ¿ya viste esto? ¿No? Y que justamente creo que, o sea, digo, no llegué a ir al anhelo, pero pues justo como lo planteas era eso, ¿no? Y también justo, ¿no? Pues un espacio en donde se exhibieran estas cosas a las cuales no tenemos acceso, ¿no? O sea, inmediatamente, que justamente para una editorial llegar a una librería es dejarles, no sé, el 30-40% del costo del libro, o sea, es así, cosas ofensivas, ¿no? Justamente, ¿no? Pues nosotros armábamos los tratos al 70-30 Ujú, porque también, bueno, inicialmente fuimos publicadores y ujú. sentíamos un abuso intransigente cuando nos pedían el 60 porque es que Sí, sí, es sí. poco a voluntad de la librería. 60, 50, 40, ¿no? Y sostuvimos nosotros el 30 hasta el último día del anhelo. Y respecto a que se provocan espacios sociales donde lo importante no es el intercambio comercial, sino justo esta comodidad, esta posibilidad de sentirse cómodo. Me acuerdo mucho de una chica que nunca compró un libro. Nunca, siempre fue, La nunca compró, biblioteca. pero se llegaba con
Yo creo que eran sus citas de Tinder. Y entonces teníamos una cafetera chiquita. Ujú, Y siempre como que su primera salida con alguien nuevo la hacía en el anhelo. Y eso a mí me daba, eh, me gustaba sentir que ella estaba segura ahí, que ujú. no tenía nada que ver con el universo de los libros, pero que podía darse la chance de citar a alguien ahí en un espacio pues público, pasarla bien un rato, decidir cuál iba a ser su segundo movimiento. Y siempre, siempre me decía, puta, qué buena música tienen aquí. Puta, a quién están escuchando, ¿no? Ujú. Y entonces era una relación que no pasaba ni por los libros, aún estando en una librería. Hice muchas amistades ahí también, amistades profundas y breves, pero que a lo mejor a la larga pude reencontrar sus países de origen, por ejemplo. Órale. Ujú, Mm. ujú. Y, y nos gusta, o sea, creo que disfrutábamos mucho esa posibilidad de accidentarse con la vida de otra persona en un espacio que tú habías colocado ahí como una trampa para eso. Es como una trampa. Oye, hablando un poquito de eso, igual, pues también como para ir un poco cerrando, no sé si nos pudieras como hablar de tus diferentes experiencias en otros países, compartiendo justamente tu proyecto. ¿Cómo ves el ámbito latinoamericano, ¿no? Que es, bueno, donde además has tenido, pues, movimientos. Y pues justamente, ¿no? Pues, ¿qué sigue? ¿Cómo este proyecto sigue expandiéndose? Y también es este rollo social, ¿no? Que dices que esta comunalidad que se está generando, pues igual no sé si nos quisieras compartir más sobre ello. Sí, pues afortunadamente a través de la combinación de estas tres Ujú. trompas de esto es un libro, se han abierto las puertas para bajar a Sudamérica, que decidimos que es el territorio donde nos gustaría relacionarnos más directamente con otros publicadores. Siento que México voltea mucho hacia Estados Unidos, a las ferias de Estados Unidos, al modelo de producción gringa, y, y dada la cercanía es mucho más fácil y además saltar la barda viste bastante a los proyectos. Tenemos proyectos bien chidos de editoriales relacionadas con lo experimental y con lo artístico, cuya, digamos que potencia de pues sí, infiltración es en Estados Unidos. Y creo que algunos otros hemos decidido como encontrar una afinidad, buscar la afinidad que puede existir en un territorio más alargado que es el de Latinoamérica, ¿no? Y hemos encontrado muchos ecos en las cosas que hacemos. Yo creo que es una comunidad que sí tiene, sí está surcida como invisiblemente por un hilo común, pero que claro que tiene sus propias particularidades socioeconómicas, socioculturales también. Em, pero algo que he sentido en mis incursiones sudamericanas ha sido una hospitalidad muy cálida, muy bárbara, em, más allá de lo editorial, ya a través de lo que hemos ido a proponer y de los puntos en común que tenemos en los diálogos que se establecen allá, pues se construye algo todavía más profundo. Y siento que si hay un área que está realmente intentando establecer formas de pensar endémicas es Latinoamérica. Respecto a lo editorial, respecto al libro. Son muy, muy teóricos, cabrón. O sea, siento que en Chile, en Argentina, he encontrado banda que está repensando libros de forma, a lo mejor sí más institucionalizada, mucho más académica, pero que sí tiene la preocupación de redefinir su su claridad editorial. Y eso tiene que ver con cómo produces, cómo distribuyes, qué contenidos haces, qué materiales ocupas,
Em, y ha sido un placer también asistir a esa efervescencia sudamericana, porque creo que antes de llegar a, a est- a intentar abrir un diálogo con ellos, me tocó sentarme a escuchar el diálogo que tenían ellos allá. Y a partir de ahí, pues poder levantar la mano y expresar mis preguntas y lanzar un poco mis apuestas que se han llegado a complementar muy chido con los proyectos de allá. Sudamérica también siento que tiene una escena de ferias y de hambre de publicaciones de este tipo, em, y eso hace que la comunidad esté aglutinada más constantemente y que de alguna forma te plantea una necesidad de reencontrarte con algo nuevo, con un pensamiento nuevo, con una idea, una distorsión de una idea previa. Y, y creo que están bastante compactados por territorios. O sea, como en Argentina está La Plata, está Rosario, está Buenos Aires. En Chile, pues realmente la producción es muy santiaguina, Concepción, Valdivia, y otros satélites, pero las comunidades están muy fundamentadas en unirse. O sea, realmente hay un- una preocupación por lo colectivo que a mí me embelesa mucho cuando bajo. Y, y siento que justo el modelo norteamericano es el modelo de la marca, ¿no? El modelo de yo soy Nike y sí puedo convivir con los demás, pero siempre voy a ser Nike, ¿no? Y pues, Claro. mi preocupación es cómo produzco mis propias plataformas de promoción, mi propia, mi propio estilo de producir, porque puedo hacerlo, mi establecimiento en ciertos circuitos más galerísticos o más artísticos. Y México está, a mi juicio, en este momento creo que tuvimos un buen pico de ferias y de encuentros y creo que pospandémicamente la vaca sobrevivió muy flaca. Entonces quedan muy pocos espacios que son muchas veces exclusivos y en términos económicos y en términos como de espacio, ¿no? Ujú. Y, y pues está como en nosotros que el fortalecimiento de este circuito se pues renazca, florezca nuevamente acá. eh, y no estar solamente como apostando a estar saliendo de aquí para, para darle vida a los proyectos. Entonces, Sudamérica realmente lo recomiendo ampliamente como un espacio para explorar. Es exótico en una parte, pero en la otra es demasiado empático también. Sí, o sea, justo yo, pues digo, nos conocimos en estas ferias, en estos encuentros, ¿no? Que eran realmente apuestas muy interesantes, ¿no? Y Sí, que justamente, ¿no? Poco a poco se ha ido diluyendo. Y bueno, ya las ferias del libro, bueno, ya, pues, no sé, yo asisto muy poco y cuando voy nada más voy así como por tres cositas y bye. Porque pues cada vez se vuelve más, pues sí, común, ¿no? Como siempre las mismas, no hay más allá que ver justamente Sexto Piso al Manilla, ¿no? O sea, como, dices, güey, ¿dónde está la otra producción, no? Yo creo que o igual, pues aquí en México hay un auge muy fuerte sobre fanzines, ¿no? Y stickers, pero que ya también son otra forma de edición, ¿no? De que, bueno, no son libros como tal o no son proyectos, o sea, son proyectos editoriales, pero bueno,
¿no? También ya muy visuales, todo lo cual pues, está chido, pues, pero justamente no hay una experimentación, ¿no? Y es triste. O sea, digo, y justo la idea de entrevistarte, pues es eso, ¿no? Es retomar esta idea, ¿no? Y con todo el trabajo, pues, de difusión que has hecho, con todo el trabajo teórico que has elaborado, ¿no? O sea, has dado diferentes, pues, talleres, ¿no? Pláticas, ¿no? En el CNA, en diferentes lados, y que justamente, ¿no? Siempre ha sido como una voz, pues, y ya importante en este medio, ¿no? Y en esto de estar preguntándose sobre la edición. Y pues bueno, en este sentido quisiera que pues, nos dijeras en dónde más podemos verte, qué otros proyectos vienen, ¿no? O sea, bueno, sé que vas a armar un encuentro ya con otros países, ¿no? No sé si nos gustas ya hablar como, pues, de estos proyectos que vienen y justamente del reestreno de la página, ¿no? Que bueno, vamos a estarla explorando y difundiendo. Y pues bueno, no. Órale. Sí, bueno, para empezar, sí me gustaría eh, decirte que a mí me parece que esa franja de lo fancinero, sí me parece que está en una producción constante, sí tiene una familiaridad interna muy linda, sí están proponiendo formas de distribución bien interesantes, colectivas, la mayoría de ellas. Y siento que la experimentación no solamente es en la forma del libro, sino también en esas otras formas de acercar sus producciones a sus públicos. O sea, creo que ahí sí hay por ejemplo, un buen ejemplo de cómo hacer una buena lectura de dónde cobra sentido lo que estoy haciendo y no solamente ponerme a hacer las cosas por hacerlas. Y hay una calidad que creo que cada vez va más a la alza y que ya se está empezando a meter también con los formatos. De que sí está... que se dio cuenta de que si bien el formato fanzine funciona y es económico y es así, también le puedes meter un par de giros y darte una experiencia de lectura diferente. Y eso me gusta. O sea, yo siento que esa es la parte más viva, digamos, que de la producción editorial y la que a mí me parece más interesante. Em, por más que haya catálogos de otras editoriales y proyectos muy chingones por todos lados, o sea, no me interesa hacer una valoración un juicio de valor, sino más bien eh, ponerlas todas al mismo nivel y en ese mismo nivel a mí me llama más la atención ahorita justamente lo que está pasando con los fanzineros y con todas estas publicaciones urgentes, que también tiene que ver con esas urgencias. Y en ese sentido, y dando seguimiento un poco a mi momento, a mi actualidad dentro de este un libro, pues lo que viene es un pequeño laboratorio editorial al que invité a otros proyectos que a mí me parece que están justo repensando lo editorial y que ya trabajan con eso, que no solamente están exponiendo o proponiendo modelos, sino que ya tienen tiempo practicando sus apuestas en términos de lo político, en términos de lo filosófico, en términos de lo erótico también, y en términos de lo abstracto respecto a lo que es el libro. Así que vamos a lanzar conjuntamente un pequeño laboratorio de 4 sesiones, que yo creo que va a terminar realizándose durante 4 sábados entre octubre y noviembre, y entre y cuyas preocupaciones a lo mejor te las desarrollo más en un textito que te vaya a pasar o algo así, pero los proyectos invitados son Barba de Abejas de Argentina, de Ecuador y Chile está Kikuyo, de México está Tumba la Casa, y de Estados Unidos es un proyecto que se llama Poetry Slot Rodeo, de una poeta que tiene como muy clarito cuál es la parte como cómo destecnificar los procesos y cómo meter el erotismo y la sensualidad dentro de estas producciones. Y, y bueno, va a ser un taller por Zoom, porque precisamente la idea es lanzarlo a nivel latinoamericano, entonces
pues cobra más sentido que además si los maestros, bueno, los compartidores están en un territorio tan largo o tan lejos, pues aprovechar estas plataformas precisamente para tener diálogos con banda que no puede estar presente en, en la conversación. Y pues los datos más precisos de las fechas todavía los estamos armando y yo creo que es un taller que va a costar no más de 1,500 pesos. O sea, estamos pensando que las 4 sesiones tengan ese tope de precio eh, con algunas excepciones para Oaxaca y algunas excepciones para Argentina. Ah, ok. No, bueno, es que Argentina tiene un pedo, ¿no? Pero bueno, híjole, pues muchísimas gracias, Tonatio. La verdad es que siempre platicar contigo es apasionante, güey, ¿no? Porque digo, todo el back que nos compartes y todo lo que has visto y lo que has vivido, pues bueno, ¿no? Resulta ser una mina que ahí podríamos explorar, ¿no? Muchísimas gracias y neta, pues bueno, seguimos por aquí, ¿no? Ahí estaremos contigo siguiéndote, pues bueno, sería todo por mi parte. Gracias. No, pues muchas gracias, Edgar. Me da mucha nostalgia verte, cabrón. Tiene muchos años. No, no, no. Sí, pues bueno, cámara. No, pues Un abrazo muchísimas fuerte. gracias. Deja, Chao. chale.